buenas tardes y bienvenidos un día más, un martes más a After Work Podcast, su podcast favorito de esta semana y por siempre. Esperemos que se diviertan, se entretengan y que pasen un tiempo agradable con nosotros. Aquí Luis Flores. Hola, ¿cómo están todos? Roderick. Siempre recordando, ¿verdad? Suscribirse, darle click a la campana para que les esté notificando. Recordemos, todos los martes a las 6:30 p.m. estamos lanzando un nuevo episodio. Un nuevo tema para discutir, para hablar, para que pasen ahí en el carrito su tráfico un poquito después del trabajo, o pues si lo miran en las mañanas para que se estén desestresando ahí con un cafecito o con un té si les gusta. Eso es, así que empecemos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, complicado muchas veces y diría yo complicado casi que el 100% de las veces, ¿verdad? Porque es un tema difícil de gestionar, difícil de salir de él y es el tema de apegarse a situaciones del pasado. Apegarse a proyectos, a relaciones, a trabajos, a sentimientos, a muchas cosas, ¿verdad? Que nos han hecho en su momento sentir especiales, sentir diferentes, vivir experiencias distintas, que nos han hecho o causado algo en especial que, que pues nos ha hecho arraigarnos y apegarnos a esas cosas, ¿verdad? Y son cosas pues que ya han pasado, que han quedado atrás y que nosotros seguimos pensando en ello. Entonces pues queremos traerlo el día de hoy, comentarlo un poco y ver cómo podemos gestionarlo. Darles a ustedes pues algún par de tips o hablarlo entre nosotros para ver qué pensamos, cómo podemos gestionar este tipo de cosas, ¿verdad? Y cómo al final pues superarlo y seguir adelante con nuestras vidas viviendo una mejor vida, ¿verdad? Y me he puesto a pensar que todos tenemos problemas y que día a día sufrimos de situaciones difíciles, complicadas, y de ahí surge el que nos apeguemos a estas cosas, ¿verdad? Y el poder superarlo, el poder gestionarlo, pues es complicado por eso, porque surge de un problema en específico, ¿verdad? Entonces, pues, no sé qué pensás vos. Sí, total. Pues cuando estuvimos hablando acerca de aferrarse a los problemas, pues quiera que no, ustedes ahí que nos están viendo desde atrás del dispositivo, no sé si han pensado de que pues todos hemos pasado por aferrarse a un problema, por esa situación de que uno dice, no, esto no lo tengo que soltar Ujú, y no sé, uno se aferra más y se aferra más y inclusive uno dentro del problema se está dando cuenta que no le está haciendo bien. ujú. Sin embargo, igual seguimos ahí y seguimos queriendo agarrarnos, ¿verdad? Me surge mucho una imagen que vi, ¿verdad? Donde la persona está aferrándose a una cuerda, ¿verdad? Como Ujú, para no soltarse y la mano pues la tiene así como que toda roja y como que golpea y pues tiene que soltar, ¿verdad? Para dejar de hacerse daño. Pues todo eso es lo ujú. que vamos a hablar un poquito en este momento. Eh, pero es súper interesante el tema. O sea, creo que pues a mí me ha pasado, estoy seguro que a ti te ha pasado y seguro que a ustedes también les ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es que, a ver, hay muchas veces que, como comentábamos antes, pues no es tan fácil superarlo, ¿verdad? Son situaciones complicadas porque al final uno se apega a todo esto, pues porque em, le ha agarrado cariño, se ha involucrado, ha pasado algo, ¿verdad? Importante y por eso uno se ha pegado tanto. Pero bueno, surge, como decíamos antes, a través de algún problema en específico que ha pasado. Y esto me lleva a preguntarte, ¿verdad? Para vos, ¿qué es un problema? Buenísimo, mira, la verdad, buenísima la pregunta porque cuando escogimos el tema, yo me puse a pensar, para mí, ¿qué es un problema? Y dije, el problema es una situación que a mí me hace daño o Ujú, que por lo menos yo la veo como que no la logro controlar o no la logro dominar o que me está generando algo negativo, ¿verdad? En mi vida. Podría ser ansiedad, podría ser estrés y todo eso pasa en tu mente desde que deja tu rutina, ¿verdad? Porque pues todos tenemos una rutina en el día a día y empieza a haber un problema
ese problema empieza a adueñarse de tus pensamientos, empieza a Ujú, adueñarse de tu mente. Entonces se divide tu mente entre mi rutina diaria y el problema. ujú, Entonces, pues para mí, regresando a la pregunta, es algo, una situación o algún evento que llega a tu vida y te genera ansiedad, estrés, tristeza, enojo. ujú. Pues, Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, pues es una situación o algo que te tiene incómodo, algo complicado, algo que normalmente pues no es del gusto de uno, ¿verdad? Es esa espinita que no te deja tranquilo, ¿verdad? Que te molesta en ciertos momentos o que te tiene ahí, pues como decíamos, incómodo, ¿verdad? Así que sí, totalmente de acuerdo con cómo definís el problema. bueno, y ahora que hablamos un poco del problema, Luispa, Ujú, te quiero hacer una pregunta y también para ustedes, ¿por qué creen que, que un problema, siendo el mismo problema en dos personas, tiene diferentes reacciones? O un mismo problema en diferentes momentos o circunstancias tiene diferentes reacciones. Voy a darte un ejemplo, ujú, digamos, a mí me gusta mucho el fútbol y digamos si aparece mi equipo de fútbol y empieza a perder, como que me enojo. ujú, Pero pues también no voy a tirar, no sé, un control o la bebida que estoy tomando. ujú, Sin embargo, hay personas que sí pasa eso, ¿verdad? O sea, llega una persona, su equipo está perdiendo y deja de hablarle a las personas. ujú, Si uno lo empieza a molestar, se enoja mucho más y puede llegarte a agredir verbalmente o inclusive físicamente, ¿verdad? Y pues es la misma situación, pero dos personas lo trabajan de forma diferente. Y aquí podemos pensar como, ah, bueno, pero es que son personas diferentes, entonces reaccionan diferente. Va, vamos a un mismo ejemplo con la misma persona, digamos que tuvo dos relaciones de parejas y pues con una persona, pues la persona lo cortó y vivió varios momentos, duraron cierta cantidad, X cantidad de tiempo y esta vez sí le pegó a la persona y estuvo como muy... generó mucha conexión con la persona y sí le afectó mucho, o sea, al tal grado de que dejó de ser un poco funcional en el trabajo, dejó de ser un poco funcional en la parte académica, con sus ujú, amistades, tuvo un poco de depresión, hagamos de cuenta, pero tuvo otra pareja con la que pasaron también diferentes cosas, las mismas vivencias, pues el enamoramiento, X, Y, Z, pero con esta persona cuando lo corta, no resulta que no tiene ese mismo resultado como con la otra persona, ¿verdad? Entonces sigue siendo funcional en el trabajo, sigue siendo ujú. funcional en el ejercicio, sigue siendo funcional en el área académica. ¿Por qué crees que surge esto, Luis? Como que no le afecta tanto, ¿ah? Sí, yo creo que es porque por el grado de importancia que se le da, por el diferente grado de importancia que se le da a las cosas, ¿verdad? Porque puede ser la misma persona, pero en distintos momentos o en distintas etapas, pues le ha dado distinta importancia, ¿verdad? O a una relación, como comentabas, ¿verdad? Pues alguna relación le pudo, aunque suene duro, ¿verdad? Le pudo importar más que la otra, ¿verdad? O le dio ese grado de importancia un poco más alto a una relación que la otra, ¿verdad? O con el tema de fútbol, ¿verdad? A mí, sinceramente, también me pasaba, ¿verdad? Siendo yo el Luispa de siempre, por así decirlo, ¿verdad? Conforme los años fui cambiando y le fui dando distinto grado de importancia al fútbol. Yo al principio, pues, ya les he contado, yo jugaba muchísimo al fútbol, hacía muchísimo deporte, ¿verdad? Pero, pero sí es cierto que me afectaba un montón, que yo me involucraba mucho en el equipo, pues me afectaba bastante si perdíamos o si no clasificábamos o si de hecho no jugábamos como deberíamos de estar jugando, ¿verdad? Entonces, sí me afectaba, en su momento le daba muchísima importancia. Ahora, pues con el paso de los años ya me he dado cuenta, pues que siendo no un fútbol de categoría mayor, sino siendo pues juegos de en familia, con amigos y demás, pues tampoco es tan importante el que ganemos o el que nos dejemos la vida y el alma
por el partido, ¿verdad? Que hay cosas más importantes como, oye, que no nos peleemos entre el equipo, que nadie se lastime, este tipo de cosas, ¿verdad? Em, y pues le he dado distinta relevancia e importancia pues al hecho de los partidos. Entonces, pues yo creo que esa es la diferencia principal, el grado de importancia y de involucramiento y de apego que le damos cada uno a estas situaciones, ¿verdad? Yo creo que en las relaciones pasa pues muy notoriamente, ¿verdad? En cuanto más te apegas a esa persona, pues te es más difícil poder separarte, ¿verdad? Porque le das un grado mayor de importancia a, a la relación por lo que sentís, por lo que te hace sentir también, ¿verdad? Por lo que te llegaste a apegar a esa relación, ¿verdad? Entonces yo creo que esa sería la principal diferencia. Buenísimo. Y suele suceder cuando hacemos parte esa situación, digamos, la Ujú, hacemos parte de nosotros y creemos que no podemos vivir sin ello. Recuerdo en algunos capítulos pasados nos hablaste sobre que estabas en el fútbol casi 5 o 6 días, no recuerdo ujú, qué era eso, y que decías se volvió parte de ese desequilibrio que tenías sí. en tu vida, se volvió parte de vos y se volvió algo como que una necesidad. Ujú, Y ahí hablamos, es importante esta palabra y llévensela desde ahorita la vamos a empezar a repetir, o por lo menos yo la voy a empezar a repetir la parte de necesidad, porque es ahí donde empezamos a creer que la situación, la persona, el trabajo, la amistad es necesario. O sea, necesito a esta persona, necesito este trabajo, necesito el fútbol para estar bien, para ser feliz, para sentirme bien. Y entonces empieza a generar ese apego ujú, que nosotros tenemos hacia la persona, hacia el trabajo, hacia el fútbol. Y en vez de utilizar la palabra de querer o de preferir, yo prefiero el fútbol, yo ujú. prefiero estar con esta persona o deseo estar con esta persona me gusta mucho este trabajo, quiero trabajar en este lugar. Entonces, son palabras que empezamos a utilizar por algunas situaciones que las vamos a estar explicando en el hoy. Bueno, ya que hemos hablado del apego, del apegarse y de lo que es una necesidad, ¿verdad? De que surge de una necesidad. ¿Vos qué pensás de por qué uno se apega a las cosas? ¿Por qué uno se apega a esos proyectos? ¿Por qué uno se apega a esas personas, a esas situaciones, a esas etapas, ¿verdad? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué te apegas tanto? ¿Por qué te cuesta después superarlo? ¿Por qué le llegas a tener ese grado de cariño, como hemos dicho antes, ¿verdad? Ese grado de importancia. ¿Por qué es tan difícil después superarlo? Pero ¿por qué te apegas? ¿Por qué creas ese vínculo, verdad? ¿Vos qué pensás? Total, total. Bueno, explicándolo de una forma sencilla, pues vamos a tener esta situación o este nuevo elemento en nuestra vida, ¿verdad? Digamos, puede ser, voy a utilizar los mismos ejemplos, puede ser una persona, una pareja que llega a tu vida, puede ser el trabajo o puede ser, digamos, el fútbol, ¿verdad? Como Ujú, lo estábamos hablando. Y llega y al inicio empieza a generar muchas emociones y muchas cosas positivas, muchos sentimientos de alegría, de amor, de entusiasmo, mm, estar muy, muy contento, muy feliz. Entonces, ¿por qué? Por la situación, digamos, con una pareja, pues los primeros besos, las primeras caricias, los primeros momentos que pasaron juntos, digamos, en el trabajo, pues un muy buen ambiente laboral, conozco muchas personas que me caen muy bien, genero muchos amigos, el trabajo que hago me gusta. Y con el fútbol, pues ganar meter un gol, ganar el primer ujú, campeonato, iban 1-1 y remontamos y ganamos el partido, empieza a generar, todo esto llena sentimientos positivos. ujú, Entonces en el cerebro, pues definitivamente se empiezan a generar sustancias, de esa misma manera que empiezan a generarse como cuando uno come algo rico, como un dulce, un chocolate, o cuando pues al final las personas que consumen drogas también empiezan a generar esas sustancias y empiezan a sentirse bien. Entonces, ¿qué pasa con estas tres situaciones diferentes que hemos estado hablando? Empiezan a generar esas sustancias y me empiezo a sentir muy, muy bien. ujú, Y entonces, ¿qué pasa cuando venís y decidís, bueno,
ya no. Mm, Vamos a quitar este elemento, vamos a hacer que la persona pues nos corte o vamos a hacer que nos despidan del trabajo o pues que ya no puedo seguir jugando fútbol como las veces que yo quiera o que me metieron a una categoría mucho más alta donde empiezo a perder y a perder partidos. ujú. Entonces empieza eso de necesito otra vez sentirme feliz, necesito otra vez sentirme bien, necesito otra vez recordar esos momentos y entonces empiezo a decir, no, necesito ganar, no, necesito ese trabajo, necesito estar ahí, no me puedo ir a otro lugar, otro trabajo no va a hacerme sentir lo que siento en este momento. O inclusive esa persona, necesito a esa persona Ujú. y no puedo vivir sin ella. Pero entonces entra esa parte de necesidad y, y ahí es donde empezamos a tener esos problemillas de los que estamos hablando, ¿verdad? Y en distintos ámbitos, ¿verdad? Yo creo que pasa en multitud de situaciones, pero, y de hecho, pues yo creo que uno de los temas más frecuentes, el que más suena en este tipo de cosas, ¿verdad? De proyectos y demás, es la parte de relaciones, cómo superar relaciones, cómo superar el apego a relaciones sentimentales, me refiero, ¿verdad? Es el típico tema que se trata, ¿verdad? O es donde más lo vemos porque es como lo más normal a tratar cuando tratamos este tema, ¿verdad? Pero pasa pues en distintos ámbitos, ¿verdad? Pasa, como hemos dicho, pues en proyectos, en, en trabajos, cómo te apegas a trabajos, te apegas a situaciones específicas, a momentos de tu vida, a concepciones que tenés de alguna realidad en algún momento, ¿verdad? Entonces, pues pasa en distintos ámbitos, ¿verdad? ¿Y a vos te ha pasado? Contanos tal vez una historia o una situación donde te hayas sentido como que esta situación no la puedo dejar o me acaba de surgir esto y necesito otra vez esto. Sí, a ver, podría darte mil ejemplos, la verdad, me ha pasado un montón de veces. También yo creo que es porque soy alguien que como que se apega mucho a las cosas, o al principio o hace tiempo, pues me apegaba mucho a las cosas porque me gustaba pues entregar mi corazón de cierta forma, ¿verdad? O apegarme de cierta forma, darle ese grado de importancia a muchas cosas, ¿verdad? Y me ha pasado desde, pues bueno, pues eso, el de seguir tratando de jugar fútbol al 100% cuando ya no puedo, seguir en alguna relación cuando realmente ya estaba acabada, por decirlo de alguna forma, o sea, en un montón de cosas, ¿verdad? En algún proyecto que queríamos seguir y al final pues teníamos que dejarlo ser, pues en muchas cosas, ¿verdad? Pero para no hacerte la larga, se me vienen a la mente dos ejemplos bastante sencillos y bastante rápidos. Uno es, y que ya lo he comentado varias veces en este tipo de cosas, em, la situación familiar que yo pasé, ¿verdad? Ya lo he comentado en los episodios anteriores, pero nosotros pasamos una época difícil, ¿verdad? Y yo tenía una concepción totalmente distinta de mi familia. Según yo, pues éramos la familia perfecta, la familia ideal, la familia que no tenía problemas, y yo me arraigué, me apegué a esa realidad, cuando realmente pues tuve que entender de que somos una familia como cualquier otra, somos una familia hecha por personas, personas que nos equivocamos, que tenemos nuestros fallos, nuestros errores, nuestras debilidades, ¿verdad? Y que bueno, que en algún momento pues nos podemos equivocar y demás, y pues bueno, que no éramos una familia perfecta. Eh, pero me costó desapegarme de eso, ¿verdad? La tenía idealizada totalmente. Entonces, pues fue difícil superarlo después de lo que pasamos, ¿verdad? Porque yo quería seguir pensando de que tenía la familia ideal, la familia perfecta, cuando en realidad pues no éramos así, ¿verdad? Entonces, pues eso sería una. Y después otra que yo creo que también pues es peculiar, es que en algún momento yo, en algún momento de mi adolescencia y de mi infancia, pues yo me idealicé de que toda mi vida iba a ser como en ese momento, como en esa etapa, ¿verdad? Me apegué mucho a la etapa, a la época de mi adolescencia, porque sinceramente a mí mi adolescencia me encantó, la pasé súper bien, pero también era por eso, porque la tenía ya idealizada, ¿verdad? Yo recuerdo pues que
Me gustaba mucho porque yo no fui alguien que sufrió de bullying, no fui alguien que sufrió de, pues, de rechazo en el colegio, nada de eso, ¿verdad? Sino al contrario, pues tenía muchísimos amigos, me sentía en cierto grado que estaba involucrado en el círculo popular, ¿verdad? Entonces, pues me gustaba un montón y luego se dio la transición pues al mundo laboral, al mundo de la universidad y demás. Y, y me costó ese cambio al principio porque, por lo mismo, porque me había pegado mucho a la situación del colegio, de mi círculo en el colegio, ¿verdad? Y me costó desapegarme de eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como te decía, me ha pasado un montón de cosas, pero estos son pues ejemplos, creo yo, prácticos y sencillos donde uno lo puede ver y que no necesariamente tiene que ser como decía antes, el tema más común y peculiar de, mira, no logro superar una relación amorosa o eso, ¿verdad? Una novia, un novio, lo que sea, ¿verdad? Fíjate que a mí me puse a pensar y yo digo, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y cabal, vos hablabas de relaciones, pues definitivamente hay una persona en la que uno dice, necesito, no la puedo dejar, o quiero que esté otra vez conmigo, solo con ella voy a poder sentir lo mismo que sentía. Y me recuerdo mucho en el momento estabas hablando de clases y eh, de la parte académica. Yo me recuerdo de que cuando estaba en el colegio, Mm. pues bueno, éramos, ¿verdad? Porque vos también estabas incluido en la parte de matemática y de física fundamental. Pues fuimos varias veces a estos programas. Yo me recuerdo que me sentía muy bien porque decía, la gente, digamos, en mi familia decía, a la que pilas, vos te Mm. estás yendo a estas clases. Los maestros nos felicitaban y nos decían, qué bueno que van a ir a representar al colegio y nosotros súper felices. Entonces yo me pongo a pensar de que a mí me pegó mucho después cuando ya estaba creciendo. Yo dije, perdí mate, me recuerdo yo, perdí mate. Yo decía, no puede ser, si yo soy bueno en mate, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy perdiendo la clase? Y me aferraba a decir, no, necesito ganarla, necesito sacar 100, necesito tanto así que me llevó a estudiar ingeniería. Algo que al final, pues como ya les he comentado, pues yo dejé de ingeniería, pero me llevó a decir, no, necesito tal vez esa aprobación de casa, necesito esa aprobación de las otras personas como mis maestros que me decían, a la que pilazoso, necesito la aprobación de mis amigos que me decían, ala, qué bueno que estés yendo a representar al colegio. Y en algo que pues ahí sí que en Latinoamérica y en esta cultura, pues la matemática, la física es algo como que, ala, sos inteligente si sos bueno para eso, ¿verdad? Sí. Entonces me puse a pensar en eso y dije, wow, o sea, me llevó a estudiar una carrera que yo no quería y que yo sabía que no quería porque por dentro decía, cuando estaba estudiando, ni siquiera estudiaba tanto, pero eh, me recuerdo que yo decía, yo no quiero estar acá, o Ajá. sea, no me siento bien, no estoy feliz. Y bueno, y eso me pasó el primer semestre, yo todavía seguía el segundo semestre Ujú. intentando sacarla y todo, y queriendo ser ingeniero. Y ahí me voy a la parte donde yo estaba sujetando Sí. ese recuerdo, ese apego de, ala, me están felicitando por una carrera que al final me estaba haciendo daño, porque primero estaba perdiendo tiempo, segundo no estaba estudiando lo que yo quería. Ujú. Entonces ahí hasta que decidí soltar, fue donde yo dije, wow, Sí. aprendí a que me gusta otra cosa o aprendí a aceptar lo que me Sí. gusta. Bueno, sí, ese es un claro ejemplo del desapego, ¿verdad? Y lo que cuesta, lo complicado que es pues eso, el desapegarse de las cosas, ¿verdad? De los proyectos y de las situaciones, y de lo importante que es, pues, el superarlo y el seguir adelante, ¿verdad? Y aquí yo creo que lo esencial, la clave, como lo vemos Eric y yo en esto, es, eh, es tratar de ver cómo gestionamos el desapego, ¿verdad? Cómo al final, pues, seguimos adelante, como decía, ¿verdad? El move on, el moving on, como se le dice también en inglés, ¿verdad? Em, ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo desciframos seguir adelante? Em, pues eso, de la mejor manera, ¿verdad? Porque para cada uno va a ser distinto, ¿verdad? En X y Y situaciones, pero lo importante es ver cómo lo gestionamos, ¿verdad? Y ese era, yo creería que sería el punto principal del episodio de hoy, porque
lo importante es que tenemos que salir de el día de hoy sabiendo cómo podemos gestionar o por lo menos tener un par de tips, ¿verdad? De cómo podemos gestionar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, total. Bueno, al final, pues cuando uno ya cierra un problema, pues ya, pues qué bueno, lo logré, pero a veces estamos en ese problema, tal vez tú estás en ese problema y estás diciendo como, bueno, pero entonces sí, muy bonito todo lo que están hablando, Ujú. pero ¿y cómo me desapego? ¿Cómo empiezo? Primero que nada es volverse responsable de uno mismo, o sea, volverte responsable de ti y decir, no me importa lo que piensen las demás personas. En este caso, pues, no sé, en el caso de una pareja, o sea, no puedo hacer que la persona me esté diciendo qué hacer o no puedo estar diciendo que todo lo que hace esa persona depende de mí o que yo necesito de que esa persona esté para yo poder hacer algo más. O sea, volvete responsable de ti mismo. En el caso que estábamos hablando, pues yo tenía que hacerme responsable de mí, no, que no me importara lo que las demás personas dijeran, que la matemática era para personas inteligentes y que qué bueno que yo estuviera en estos concursos y que eso fuera algo que a mí me motivara para hacer algo que no quería. O sea, tenía que volverme responsable de mí mismo y venir y tomar la decisión, no, a mí me gusta la psicología, entonces voy a estudiar psicología. Y como segundo punto, como para gestionar el desapego, ¿verdad? Y para seguir adelante, yo creería que sería el asumirlo, sería, ¿verdad? El asumirlo, asumir que uno tiene que seguir adelante, el asumir que el pasado ha quedado ahí y vivir el presente, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos demasiado en cómo podríamos cambiar el pasado, cambiar lo que fue y también en tratar de controlar el futuro, ¿verdad? Y yo creo que nos, nos, nos volvemos un poco locos, nos creamos ansiedad de la forma más, no sé, más absurda posible, porque el pasado, pues ya pasó. Sí es cierto, nos hizo sentir increíble en algunos momentos, pero le dedicamos mucho tiempo a pensar en lo que fue, en lo que pasó, en lo que nos hizo sentir, en cómo estábamos en su momento, en toda la felicidad que nos trajo en su día, pero ya pasó, ¿verdad? El día de hoy somos una persona diferente, somos una persona distinta, con muchos más aprendizajes, muchos más fallos, muchos más fracasos, pero también muchos más aciertos, muchos más, mucha más sabiduría, en cierta forma, ¿verdad? Hoy somos distintos, somos mejores que ayer. Pero tampoco podemos darle la vuelta y tratar de pensar demasiado también en el futuro, ¿verdad? En, en venir y pensar, mira, qué va a ser de mañana, cómo puedo controlar el día de mañana, cómo me voy a sentir. Perdemos mucho tiempo también en eso. Yo creo que nos tenemos que centrar en el día de hoy, en el momento de ahora, ya que hemos asumido de que eso es pasado, no puedo cambiar el pasado, tampoco puedo controlar el futuro. El asumir el día de hoy, en qué puedo hacer hoy, ¿verdad? En vez de preocuparte, ¿verdad? Es mejor ocuparte. ¿En qué puedo hacer el día de hoy para superarlo, para salir adelante, para desapegarme, ¿verdad? Y yo creo que el ejemplo más claro que podría darles en este momento sería el del típico deportista, digámoslo así. El típico deportista que ha llegado a una edad en que su cuerpo ya no es lo suficientemente fuerte, ya no es lo suficientemente hábil, ya no reacciona de la misma forma como para poder seguir compitiendo a un nivel deportivo de alta categoría y sigue queriendo estar dentro de ello, ¿verdad? Ahí lo importante es aceptarlo, saber que en el día de hoy ya no se es el mismo deportista que era hace 5 o 10 años, que ya no tiene esos mismos reflejos, que ya no es tan rápido, que ya no tiene ese aguante, ¿verdad? Em, que ya reacciona totalmente pues a destiempo, todas esas cosas, pero es algo natural y yo creería que esa es la importancia de este punto, ¿verdad? Que es aceptarlo, que no pasa nada, o sea, ya pasó y ahora a seguir adelante, a seguir construyendo.
a trabajar por ti y empezar en el hoy, ¿verdad? Ya llegará el día de mañana, planifica, sí, haz muchos planes, sí, pero no te preocupes demasiado. Ya no te crees ansiedad por lo que va a pasar tampoco en el futuro, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Y como siguiente punto, el tercero, digamos, yo lo pondría, protege tu libertad. O sea, al proteger tu libertad me refiero a que también no nos pongamos vulnerables, ¿verdad? A las situaciones. Y con esto no quiero que piensen de venir y decir, bueno, me voy a meter mi caparazón, no voy a dejar que la gente me ame, no voy a dejar que la gente me diga cosas bonitas. No, definitivamente es lo contrario a eso. O sea, hablamos de proteger mi libertad porque tengo que también tener tiempo para mí mismo en esos espacios, ¿verdad? Hay gente que viene y todo el tiempo está con la pareja, o todo el tiempo está en el trabajo, o todo el tiempo quiere estar jugando fútbol. Entonces, a equilibrarse eso y también proteger mi libertad, mi espacio, las cosas que yo quiero hacer y que la otra persona no esté dentro de eso todo el tiempo, que no gire todo en el entorno a la otra persona, al trabajo, a la Ujú. parte académica. Para cerrar este bloque, yo añadiría un punto que yo creo que es bastante importante también, que es el asumir también que las pérdidas van a llegar. ¿Y a qué me refiero? Es que las situaciones, los momentos, épocas, las etapas, las personas, pues pasarán, ¿verdad? Eh, pues ese momento de popularidad va a pasar, el momento tope de energía y de mejor performance del deportista, pues pasará. Entonces las pérdidas llegarán en su momento, ¿verdad? Pero lo importante es el estar uno preparado para poder superarlo, como hablamos en todo este episodio, ¿verdad? El que uno esté em, preparado porque al final, pues uno no puede hacer nada para detener todos esos cambios y todas esas pérdidas, ¿verdad? Pero lo que uno sí puede hacer es estar preparado mentalmente, sentimentalmente fuerte. eh, Uno puede estar como listo para, o lo suficientemente maduro como para poder gestionarlo y poder superarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería como el punto para cerrar este bloque, ¿verdad? El asumir que esas pérdidas pueden llegar y van a llegar, pero cómo uno puede seguir adelante gestionándolo de la mejor forma, ¿verdad? Sí, total. Nada, y me voy con esa frase cerrando tu punto, nada dura para siempre. Ujú, O sea, todo, o sea, nada dura para siempre. O sea, como decís, el trabajo, pues se va a acabar, definitivamente. Algún proyecto se va a acabar. Las relaciones de pareja también van a acabar. Para los padres, o sea, los hijos se van a ir. ujú. Llega ese momento. Las amistades igual, o sea, Sí, y yo creo que también todas estas cosas también pasan para que algo mejor llegue, ¿verdad? Para que algo mejor pase. Al final, pues, como dice, pues una oruga no se transforma en una mariposa sin pasar por ese proceso, ¿verdad? Entonces, pues, esa pérdida va a llegar, ese proceso va a pasar, pero tiene que pasar para que algo mejor llegue, para que algo mejor te pase, ¿verdad? total. ¿Y cómo vamos a poder recibir eso, eso mejor? Soltando lo otro. Porque si yo no suelto lo otro, no voy a tener con qué manos recibir lo bueno que viene. Ujú, Pero, ¿y qué va a pasar cuando estemos viviéndolo, verdad, Luispa? ujú, Porque a veces nos surge la parte de, bueno, sí, ya sé cómo desapegarme, pero ahorita me siento mal o lo estoy viviendo. También les puedo dar, hay unas etapas donde uno va a vivir este desapego o este apego ujú, o este problema. La primera es el dolor. O sea, y eso es algo que va a pasar. O sea, una canción me va a recordar a esa persona, un momento, no sé, algo bonito me va a recordar a esa persona que estuvo mucho tiempo conmigo, o tal vez en el trabajo, digamos, pues me despidieron y tal vez cuando esté en la casa solo, en la mañana, a las 8 de la mañana que me tengo que empezar a trabajar, tal vez no voy a poder, entonces me voy a empezar a sentir mal. O cuando vaya a otro trabajo me voy a dar cuenta que el ambiente laboral no es lo que yo esperaba. Entonces voy a sentir ese dolor, me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrado. O en el fútbol, ¿verdad? Ya no voy a poder jugar fútbol. Y entonces voy a empezar a decir, ah, es que como me gustaba jugar fútbol, es que esa emoción de echar un gol ya no la voy a sentir y me voy a sentir con ese dolor. Es importante esta etapa porque va a pasar y todos la vamos a sufrir.
todos vamos a sentir dolor, todos vamos a sentirnos mal. Vivan el dolor. Disfruten, bueno, al final disfrútenlo, será como muy fuerte, pero sí, o sea, vivan el dolor, disfrútenlo, siéntanlo, va a llegar ese momento donde ya no lo van a sentir. Ujú. O sea, así como todo pasa, igual el dolor va a pasar. Entonces siéntanlo, exprésense, si se quieren llorar, lloren, si necesitan llamar a una persona y llamarla, Ujú. explicarles el problema, qué es lo que están sintiendo, háganlo, pero vivan esas emociones. Luego tenemos la etapa 2, el aprendizaje. En el aprendizaje, lo importante es de que las situaciones no siempre son compatibles. Y acá, digamos, podría ser en el ejemplo de la relación con la otra persona, no voy a ser compatible. Tal vez en algún momento sí fui compatible o en este momento, este año sí era compatible con esa persona, pero llegué a no ser compatible. O sea, no todas las situaciones van a ser compatibles y las tengo que aprender. En el trabajo, tal vez Mm. en el primer trabajo que tuve era muy compatible, trabajaba muy bien, estábamos haciendo todo muy, muy bien, pero llegó un momento donde me promovieron o me cambiaron de algunas funciones y ya no soy compatible con ese trabajo. No es de que, o Ujú. sea, tengo que aprender a que ya no soy compatible con esta situación. Y por último, tenemos la etapa 3. La etapa 3 sería la curación. La curación es cuando ya me doy cuenta de que, pues, ya puedo soltarlo, puedo dejarlo. Esta persona, pues sí, vivimos muy buenos momentos y todo, pero ya no éramos compatibles y pues ya no es la persona con la que yo necesitaba estar o que, perdón, que deseaba estar y que Sí. quería estar en este momento. Tal vez en el trabajo pues me voy a dar cuenta de que sí, tal vez no es un buen ambiente laboral, pero me da otras cosas o voy a encontrar otro trabajo que va a tener un buen ambiente laboral. Al final en Guatemala pues tenemos tantas empresas que definitivamente tu trabajo no va a ser el único que te va a hacer sentir bien, ¿verdad? Ujú. En el fútbol pues ya no voy a poder jugar fútbol, pero me voy a dar cuenta de que pues ya estoy curado, que ya estoy en esa etapa cuando yo digo, bueno, pero tal vez ya no voy a poder jugar fútbol, pero tal vez puedo jugar a otro deporte, tal vez ya llegó mi momento, me retiro en el golf o me Ujú. retiro en el billar, ajedrez, o sea, pueden haber muchas cosas, otras cosas y que tengo que lograr llegar a ese desapego y estoy en la etapa de la curación. Bueno, sí, y para terminar con este bloque, me gustaría dejar tal vez una metáfora que se me vino a mente ahora en este momento y es la metáfora del libro, que nuestra vida es como un libro. No sé si la habían escuchado en casa, pero eh, la metáfora dice bueno, que nuestra vida es como un libro que está llena de capítulos, de páginas que van construyendo y van contando la historia de nuestra vida, ¿verdad? Y yo, pues bueno, como para normalizarla y actualizarla un poco más, la quería traer como una serie, que nuestra vida es como una serie, ¿verdad? Em, pues lo mismo, tiene distintos capítulos, distintas escenas que hacen y construyen pues la historia de la serie, ¿verdad? Y así es nuestra vida, ¿verdad? Em, y dentro de cada una de las temporadas y dentro de cada una de las escenas y capítulos, am, van pasando distintas situaciones, se van añadiendo distintos personajes. Y aquí la analogía es vernos nosotros como, oye, nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, de nuestra propia serie en este caso, ¿verdad? Y llegarán personas que, pues bueno, serán actores secundarios, habrán personas X, habrán situaciones X, habrán proyectos importantes, pero al final nosotros somos los protagonistas, ¿verdad? Por más cosas que hayan pasado, em, concéntrate en que lo importante eres tú, date el valor necesario, porque es tu vida, son tus días, son tus momentos, y, y al final, pues, el protagonista importante eres tú en tu vida, ¿verdad? Que está construyendo, pues, esta historia importante. Entonces, quería traerlo también porque también se hace la analogía de que hay capítulos pasados, hay temporadas pasadas, pero uno entiende la historia y entiende la serie completa hasta que se ve la totalidad de los episodios, ¿verdad? Y, y uno tampoco ve la serie completa, pues repitiendo los primeros capítulos todo el tiempo, ¿verdad? O las mismas temporadas todo el tiempo, ¿verdad? Sino uno tiene que seguir adelante viendo la totalidad de las temporadas y de los capítulos, ¿verdad?
Entonces, pues es lo mismo, ¿verdad? No nos podemos quedar arraigados y apegados al pasado porque tenemos una historia que construir, todavía nos queda. Entonces eso, Buenísima, buenísima analogía. Bueno, y pues con eso terminamos el episodio número 4. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que hayan salido un poco de la rutina, que ya hayas llegado a casa y que nos hayas escuchado. Y si nos dejaste a medias y lo sigues al otro día, pues esperemos que te vaya muy bien de camino al trabajo o al colegio o a la universidad, a donde tú vayas. Pues buenísimo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como afterwork_podcast. Ahí vamos a estar subiendo un poco más de información en otras redes sociales. y nuevamente, pues gracias por acompañarnos el día de hoy, por aguantarnos unos minutitos, por estar con nosotros otro día más, otro martes más. Gracias por escucharnos. La verdad es que estamos súper contentos porque hemos recibido muchísimos comentarios y mucho feedback, muy buen feedback, de hecho. Entonces, gracias por estar del otro lado de la pantalla. Si nos estás viendo, si nos estás escuchando, gracias por estar del otro lado de la radio. Gracias por escucharnos, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chavales. Y como Hugo Tarzán, suelta la liana para agarrar la siguiente. Chao.